Música, Teatro, agenda, espectáculo, entrevistas, Anécdotas. personas. personajes. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. En el programa de hoy les vamos a mostrar la charla que tuvimos con Jorge Araujo, que nos estuvo contando un poco sobre la revista Nuestra Cultura. También les tenemos la primera parte de la entrevista que se le hizo a la profesora de flauta, Ana Clara Zunari, que la realizó su alumna Melina Iturrior. Ellas son integrantes del núcleo Las Piedras. Acompáñennos. Ya iniciando entonces la entrevista con Jorge Araujo, que estamos en el domicilio, que nos invitó, nos dijo, bueno, vénganse para acá porque nosotros teníamos la idea de hacerlo por Zoom, pero bueno, tiene razón en algunos aspectos que técnicamente queda un poco afable para la hora de visualizarlo ustedes en la casa, y bueno, si él tiene la posibilidad, con la situación que está pasando, de bueno, tener un espacio para distanciarnos, y estamos acá con Jorge que ya estuvo comentándonos un poco de la revista, de la situación post-dictadura que fue generando un poco de impulsos generales y que de algún modo uno de los impulsos generó Revista de Nuestra Cultura, que bueno, nos estabas comentando un poco cómo es difícil de llevar algunas cosas de estas que no perduran en el tiempo en realidad. O sea, que no es que sea difícil de llevarlas a cabo, Sí, sino que son difíciles de mantenerlas. Incluso en mi memoria me cuesta. Que me hubiera gustado que tuviera alguno de los otros muchachos, de la gente que estaba en Comentaron entonces, a ver, la muchachada que en esa época eran más jóvenes. Era más joven, éramos muchachos, no como ahora. No, lo Pero, que era, básicamente ¿cómo surgió el venía grupo? de, creo que el antecedente era Cinemóvil, me parece que era el antecedente, que era una especie de convenio que se había logrado Cortizo, Melgar y no me acuerdo quién, que primero habían funcionado en el Club Solís, con otro grupo que no recuerdo cómo, pero creo que era Cinemóvil, que habían gestionado un acuerdo con Martínez Carril, con Cinemateca, por el cual Cinemateca eventualmente traía películas, una película quincenal o mensual, no recuerdo, Las Piedras, y además pagando una cuota se podía tener algún tipo de ingreso a Cinemateca gratuito, con descuento, no recuerdo. Desde ahí de Cinemóvil, con esa plataforma del acuerdo con Cinemateca, se empezó a pensar una cosa de, alrededor de eso, de establecer una especie de coordinación con otras actividades artísticas que había en Las Piedras. Estamos hablando del año 86 al 89, años fundamentales, no había mucha cosa, pero todo a impulsos individuales. Como yo te comentaba, son cosas muy lindas, muy románticas, muy lindas, pero muy cansadoras y son muy difíciles de sostener en el tiempo, ¿no? Porque te requiere un nivel de carga horaria impresionante, una energía impresionante, no hay un peso, no hay entonces eso hace que las cosas nazcan, florezcan y caigan, por no decir mueren, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente buenos recuerdos eso. Y nada, se armó una coordinación que lo que único que cambió fue que se trataron de hacer socios, ¿verdad? Nuestra Cultura, con el cambio con Cinemóvil, fue que se hicieron socios. Eso gestionaba que yo sí tenía derecho con el talón de socio a entrar a Cinemateca. Acá hay que entrar en contexto, ¿no? La gente iba al cine. Sí, había cine. Había cine y además, claro, la gente iba a Montevideo al cine. O sea, esto es previo, recién estaba entrando el VHS. Sí, O sea, Netflix y esas cosas no había, no. eso está claro. No solo el Netflix, VHS. Pero VHS no estaba, el video, el videoclub todavía, el digamos, videoclub todavía no estaba. era paisaje, no era, o sea, era un acceso bastante limitado que había al VHS. De hecho, empiezan a ver
las primeras instancias de cine nacional independiente, o sea, las primeras islas de edición en VHS se hicieron cosas muy interesantes. Yo recuerdo unas producciones que hizo, no me acuerdo el nombre de la isla, pero hacían una cosa que hicieron en conjunto con la murga BCG, que se llamaba la BCG no engorda. Y era una locura la edición porque era disparar diferentes máquinas de VHS. Llevaba, bueno, Gabriel Cabrera te va a hablar mucho de esto porque él editaba, después mucho más adelante, él hizo bastante trabajo de este tipo de edición mecánica en lineal, ¿no? en TV. Pero bueno, el asunto era que la gente sí iba al cine porque era la única chance de acceder a determinadas cosas. Y bueno, y eso era un plus. O sea, vos pagando la cuota tenías derecho de ir a ver una película. ir a Montevideo y ver una película gratis, en fin. Y además, venían un par de veces, traían películas de 35 milímetros, obviamente era de películas de autor y en fin, ¿no? Lo que hacía Cinemateca. Quiero decir, no traíamos Rambo, o sea, tampoco había... No, con esto es importante, porque quiero decir, no teníamos posibilidad de hacer finanzas con la proyección, porque no era traer una película de taquilla que nos garantizara plata, no, la película no la conocía nadie, era un autor polaco, y yo qué sé, ¿entendés? Era muy... O sea, yo, digo, me di el lujo de ver cosas preciosísimas, que ahora cualquiera la puede bajar a internet, pero está, esa es otra historia. Pero no, lo del contexto es importante, porque si no es incomprensible. Es incomprensible. Entonces se formó un poco la revista en torno al cine móvil. En torno al cine móvil, que fue lo que surgió con Cortizo, que estaba a cargo, junto con Melgar y otro grupo de gente que arrancaron antes en el Solís, que no recuerdo... Sí, era gente que le gustaba el cine, habían hecho ese acuerdo con Cinemateca. Pero con un impulso, con el acuerdo de Cinemateca, sí, eso siguió. Que siguió, se mantuvo, y después surgieron las otras incorporaciones de otras índoles artísticas, de música, de plástica. La idea de formar una muestra que yo ayudé a organizar, que se llamaba de arte, no me acuerdo, muestra de arte, que hicieron 2 o 3, que era eso, era mezcla, ¿no? La idea era mezclar diferentes expresiones artísticas de las piedras, ¿no? Hay que entender que esta revista, por ejemplo, se hacía en una imprenta, o sea, había que tipear todos los textos, la gente que interviene en la revista tenía que tipear los textos, o sea, no había corrector automático. Después se mandaba a una imprenta donde un compañero que ahora está en Barcelona había logrado un acuerdo con la empresa, lo hacía fuera de su horario de trabajo, entonces, en fin, porque hay que hacer una placa de offset, porque no se pueden hacer 10 revistas, las fotocopiadoras eran inaccesibles. Entonces la única forma es la imprenta. Y bueno, a partir de ese tipo de locura, se juntaba material. Y bueno, entonces como ves, había gente que en esta revista escribía de cine, de teatro, de pequeñas, o sea, se le pedía a los participantes, se le pedía una pequeña participación, ya sea en opinión o en difusión de alguna actividad, ¿no? Y la idea era eso, empezar alrededor de eso, del cine móvil, empezar a hacer en nuestra cultura un espacio de coordinación de arte. Ese era el concepto, coordinar. Vos me decís que generaron un total de más o menos 500 socios, que hubo un movimiento en la Ciudad de las Piedras. Sí. Se generaban espectáculos. Y había movida, y muestras alrededor de la organización que muestras se generó importantes. La coordinación. O sea, no es que solo se juntaban para crear la revista. No, la revista era la excusa, era digamos, la forma y la foto que y salía. Porque además, para hacerte socios, entregarle algo tenía formalmente era diferente, vos recibías algo, una revista que así tuviera 4 páginas, traían, por ejemplo, una de las cosas que traía la revista era un cuento corto. Le habíamos propuesto a Lidia Iglesias, que era una docente de literatura de La Paz,
que escogiera un cuento corto para cada revista, por ejemplo, ¿no? Y no sé, Joaquín Erotegui. Tuvimos el aporte en recuerdo de Luis Pérez Aguirre, porque coincidió que en ese momento, Perico Aguirre, ¿no? Por si alguno no sé. En ese momento Aguirre no podía, tuvo un conflicto con la iglesia y él no estaba dando misa y estaba acá en Las Piedras, en La Huella. Entonces fuimos a charlar con él y él nos permitió publicar textos de él. Era muy interesante sobre el tema de la teología de la liberación y ese tipo de aportes. No sé, son recuerdos aislados que voy teniendo, pero nada. Básicamente era eso, la revista era un pretexto para Y también juntarnos. otorgarle al socio que estaba todos los meses aportando a lo que era esta coordinación que se generaba por detrás, digamos, Claro. de todo lo que organizaban detrás de las revistas para después finalmente salir con la revista, pero como vos decís, muestras organizaban también y un poco también de movida, supongo. No, la idea era realmente generar algo importante. Lo que pasa es que, claro, es También lo que vos comentabas antes, que el esfuerzo, de que no hubo apoyo. Claro, ¿Lo buscaron en algún momento o tampoco fue algo que dijeron cuando se termine se va terminando? No sé, es como que hay se genera una especie de amateurismo crónico que es complicado. Lo que pasa es que es contexto, hay que entender que a la salida de una dictadura y todo eso, por más que estamos en democracia y demás, van quedando vicios estructurales en tu cabeza que son muy difíciles de mover, ¿no? Recuerdo que hicimos 2 o 3 intentos, por ejemplo, por decirte algo de trabajo. Acá en Las Piedras no había forma de que funcionara un grupo de teatro. Y nosotros hicimos 2 intentos y fallamos los 2. Uno lo hicimos fallamos en el sentido de que no se consolidaron. Uno lo hizo Sorriba, otro lo hizo Lenzo del Castillo y no funcionaron. O sea, funcionaron pero no se consolidaron. Supongo que se metieron en pila, pero no en el juventud. Creo que después recién cuando retomó Sebastián y José Femenía y otros muchachos ahí en la sala ahí sí, ese fue el que se consolidó. Pero antes hicimos como 2 o 3 y no había forma. El teatro era una de las cosas. Grupo de música había un montón. Sí. Grupo de rock and roll, música, eso había un montón. En la plástica había un montón de gente. Como siempre, los que estaban disponibles y un lujo asiático para nosotros, ¿no? Teníamos a Galo, a Rijo y a Arostegui, al firme ahí, impresionante. Y después, bueno, gente que se iba arrimando. Había también una cosa que también es contexto. Hay que entender que nosotros teníamos mucha falta de información de lo que pasaba en el mundo. O sea, Claro. lo que pasó bien es que en Uruguay toda esa etapa de la dictadura y posterior fue un corte en el vínculo con el mundo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, en lo que yo conozco un poco más, que es música, ¿no? El punk, por ejemplo, o sea, si no llegaba un disco, no hay forma de entregarte, ¿no? O sea, no había forma. Entonces, ¿cómo funcionó acá? ¿Cómo fue la entrada del punk? ¿Qué recuerdo? A los Estómagos, que tiene que ver con 10 años después, algo influenciado por el punk español, que no son del 77, es del 80 y pico. Entonces quiero decir, eso duplicado el Uruguay, o sea, nosotros teníamos muchos agujeros, quedaron muchos agujeros, teníamos muchos agujeros en ese momento de referenciación y cosas así. Eso es un dato importante. Y también era aquella cosa de demolición en el Carlitos y había muchas movidas muy aisladas y hechas de... Sí, es eso que planteabas también, es muy de individual, ¿no? O Y de lo grupo que vos decís, reducido. lo que vos decís que por qué las cosas caen y porque evidentemente no sabíamos manejar
bien. O sea, no sabíamos cómo se gestionaba un proyecto para que sea sostenible en el tiempo. ¿No? O sea, nadie nos había enseñado. Entonces, después uno, bueno, se De esto mismo va aprendiendo. va aprendiendo. Y bueno, y después está, insisto, ¿no? Hay como conceptos, porque acá todavía veníamos de toda una lógica de la militancia, ¿verdad? Claro. Ella es Ana Clara, es mi profe, toca flauta. Y bueno, esta es la primera pregunta para ella. ¿Cómo conociste la música? Primera pregunta. Bueno, les cuento. Yo, si bien vivo en Montevideo desde los 9 años, antes vivía en Carmelo, mi familia es de Mercedes, pero vivíamos en Carmelo. Y ahí estaba la escuela de música, hice el primer año de la escuela de música, hice flauta dulce, y era el primer año que existía la escuela de música en Carmelo. Y al siguiente año nos mudamos a Montevideo. Yo no quería mudarme para Montevideo. Mi madre me había dicho para anotarme en la escuela de música acá en Montevideo, pero yo no quería. Y después, como a los 12 años, sí, a los 12, me dijo que fueron a la escuela del sistema de orquestas, a contar de qué se trataba el sistema de orquestas, que enseñaban diferentes instrumentos musicales, que después podías pertenecer a una orquesta sinfónica. Y bueno, ahí mi madre me dijo a ver si quería, y ahí, bueno, acepté. Pese a que no quise hacer escuela de música y nada, recién cuando me había venido. Y bueno, empecé, como hacía flauta dulce, dije, bueno, flauta traversa, porque tenía el mismo nombre. y empecé flauta traversa. Claudia Rieiro fue mi profesora, y siempre fue ella mi profesora en el sistema de orquesta. Con 12 años empecé. Y bueno, en realidad empecé por eso. Y así seguí en el sistema de orquestas hasta los 20, 20, creo que 20. Creo que 20. Sí, estuve, bueno, con la orquesta, la infantil, en principio era la orquesta infantil del sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay. Después quedó infantiles y juveniles, porque fuimos creciendo y se fueron agregando más niños. Y después ya pasamos a hacer la orquesta juvenil José Artigas. Que después esa orquesta juvenil José Artigas fue la que se transformó en la orquesta juvenil del Sodre, con la base de la orquesta José Artigas y audicionando también los de la José Artigas, más gente de otros músicos, para la juvenil. Y ahí seguí participando de la orquesta juvenil del Sodre. Creo que estuve 4 años. La verdad que no me acuerdo, ya estoy perdida de fechas. Pero creo que estuve como 4 años en la juvenil del Sodre, que después dejé, pero no porque haya dejado la música, sino porque descubrí una nueva profesión que me gustaba muchísimo, que es la lutería de viento. En realidad es técnico en instrumento de vientos, y me fui a estudiar eso, y por eso dejé la orquesta, en realidad. Con mucho sentimiento de que no quería, pero si bien que quería estudiar, entonces me iba del país a estudiar, porque acá no hay para estudiar lutería de vientos. Entonces, bueno, fui, me gustó, me re gustó, entonces ahí confirmé de que, bueno, sí, iba a ir a estudiar lutería de vientos. Otra pregunta, ¿quién te inspiró a tocar en la música y hacer música? Y en realidad la que siempre me inculcó o me ayudó
no sé, muchas palabras como esas puedo decir, es mi madre, que bueno, que siempre, bueno, querés o no querés, sí, bueno, y tal, llevar, pero en realidad así como que yo diga, ay, conocí a tal músico que tocaba y me encantó y me enamoré y por eso quise tocar flauta, no. No hubo nada de eso. En realidad descubrí después todo lo que es flautistas y mundo de la música una vez que ya estaba estudiando y que me gustaba. Me gusta, ¿no? Ahora, si bien no ejerzo en orquesta como flautista, sí toco y doy clases de flauta en el sistema de orquesta, pero o sea, no, sigo ejerciendo como flautista, pero estoy dedicada a la lutería de viento. No tengo así como que, me desvío un poco de la pregunta, pero no tengo así como alguien que diga, ay, yo quería tocar porque conocí a esta persona que era flautista y quería tocar, no. En casos pasa eso. Sí. Como en los violines, tipo, los violines es muy famoso porque los ven en todos lados. Entonces, Claro, es lo más común. claro. Después sí, estudiando sin dudas, mi profesora y todo es Claudia, vos la conocés, ella trabaja en el sistema de orquestas, es la directora del sistema de orquestas, y con ella siempre tuve clase y siempre me encantó. Si bien también tomé clase con otros profesores como Pablo Soma también, que es un genio, también, palabras mayores, sin duda. ¿Sabía? Hola, ¿ahora me escuchás? Sí. Sí. No sé hasta dónde me escuchaste, pero no sé si es que vos no me escuchaste o que nadie escuchó. Bueno, está. Seguimos. ¿Cuál fue, tipo, tu sensación, tipo, el primer momento que, tipo, tocaste la flauta traversa? Ah, creo que mm, esa sensación de cuando descubrís algo nuevo, que ves un instrumento y te explican qué es, cómo funciona, es como una mezcla de alegría con ansiedad, eh, y bueno, y disfrute, pero una vez que lo empezás a tocar y ves que te gusta, ahí creo que ahí sería el tema del disfrute. Porque capaz que podés ir a estudiar un instrumento y no te gusta. Y ves una clase, dos clases, tres clases y no te gusta y no hay eso. Pero sin embargo, me pasó de que desde un principio me encantó, y me encantaba cuando me mandaban a estudiar bastante, porque me encantaban los desafíos de ponerme ahí. Me acuerdo al principio, notita por notita, estudiar 1000 veces ejercicio para aprender las posiciones de las notas y cómo iban, eso me encantaban esos desafíos. Después de más grande también, pero a otro nivel, ¿no? A otro nivel de estudio. Entonces, creo que la sensación así de la primera vez fue esa sensación de algo nuevo y que lo vi y me gustó. Ahí va. Creo que no tengo una palabra exacta. Ya. ¿Cómo fue tu formación en el sistema Uruguay? Ay, repetime, Meli, porque se cortó.
¿Cómo fue tu formación en el sistema de Uruguay? Bueno, creo que ya conté un poco con Sí, sí, la otra pregunta, pero empecé en el sistema de orquestas a tocar flauta traversa con Claudia, profesora de flauta, y en realidad todos los años que estuve en el sistema de orquestas, hasta estar en la juvenil del Sodre, tuve clases con Claudia, también tuve algunas clases con Pablo Soma, que también que ya lo nombré. Después, bueno, clases de veces que fui a Venezuela, también por el sistema de orquesta, en diferentes proyectos. También tomé clases allá con diferentes profesores. Este, pero en realidad la base era acá y siempre tenía clases con Claudia, desde tener clases en el núcleo donde teníamos hasta ir hasta su casa, que me abra la puerta de su casa, de su living para tomar clases. A mí se me complicaba, a ella se le complicaba, siempre buscábamos una manera de resolver. Y obviamente que siempre en conjunto con la orquesta, ¿no? La orquesta en el sistema de orquestas es fundamental para el aprendizaje. En los núcleos, eh, no sé decirte en porcentaje cuánto influye la orquesta, pero creo que es un 50-50, si no más, lo que te enseña la orquesta, porque vos estás poniendo lo que te enseñaron en clase y lo que practicás en clase, después lo tenés que llevar a la orquesta cuando estás tocando las cosas que tenés que tocar en la orquesta. Y no solo eso, sino que desde chiquito ya estás aprendiendo a cómo funciona una orquesta, que se supone que después es lo que vas a querer hacer de grande, en una orquesta sinfónica o orquesta de lo que sea, en un grupo, en lo que sea. El aprendizaje, lo que te enseña la experiencia de compartir con los demás compañeros, de, bueno, vamos, hay que esperar, si uno está tocando, nos quedamos callados, si yo estoy tocando, me gusta que estén callados, entonces, no sé, todas esas cosas que uno aprende en la orquesta, que te da la orquesta, que es donde vos volcás todo lo que estás aprendiendo en la clase. Que si no tuvieras la orquesta, en realidad, está buenísimo sí la clase, aprendés todo, pero no te da eso que después más de grande o no tan grande, si vas a estar en una orquesta sinfónica, ya lo tenés sabido. claro. O no diría sabido porque en realidad todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas, pero ya lo sabés aplicar. Es como, no sé, la primera vez que vas a un trabajo cualquiera, y tenés que aprender cómo funciona el trabajo. Me contrataron para este puesto, ¿qué tengo que hacer? Hay cosas que yo ya las aprendí, pero cosas que en esa empresa funcionan de determinada manera. Entonces es como que, ok, yo estoy aprendiendo a tocar flauta, no digo aprendí porque creo que nunca acaba el aprendizaje, y voy a una orquesta a tocar, ¿qué función cumplo yo en la orquesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se manejan en la orquesta? ¿Quién es el que está parado adelante? Entonces, si eso ya desde chicos lo tenemos en el núcleo, es como que genial, porque después cuando vayas a seguir tocando en otras orquestas profesionales, eso vos ya lo tenés recontra practicado, entonces es como un plus que lo que veo es que da el sistema de orquestas en los núcleos, que me parece muy bueno. Ahí va. Como alumna, que lo viví, y como profesora, que ahora lo veo en mis alumnos con la orquesta. ¿Cómo fue tu vida en Venezuela y qué áreas formaste allá? Ajá. Empecemos primero por el principio. Yo a Venezuela, igual ya lo conté en otra pregunta, a Venezuela fui no a estudiar flauta, sino a estudiar lutería de vientos. Digo lutería de vientos, pero en realidad no es lutería, es técnico en instrumento de viento. Pero como todo el mundo lo conoce así, Sí. lo digo así para que lo entiendan. Me fui a Venezuela a estudiar cómo se reparan los instrumentos musicales de viento, que
acá en Uruguay no hay ese estudio. Sí hay estudios de violería, que es los que reparan la guitarra, algo de lutería de cuerdas también hay bastante, pero de vientos no. Es más, somos pocos los luthier de vientos en Uruguay. Entonces me fui a Venezuela por eso. Si bien estando en Venezuela estudiando lutería, tomé clases de flauta y participé de algunas orquestas, al principio intenté hacerlo, seguir tomando clases, me invitaron, pedí a ver si podía tocar en una orquesta y me dijeron que sí, que me invitaban. Entonces estuve en la orquesta, pero me di cuenta que no daba abasto. Me di cuenta que no daba abasto, que salía, me levantaba a las 5:30 de la madrugada. En Venezuela empieza todo muy temprano, porque termina temprano por un tema de seguridad también. Pero termina temprano, pero allá las orquestas, en realidad, algunas orquestas ensayan hasta tarde y los llevan después a sus casas. Entonces, claro, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para poder estar, aparte de las distancias, si bien no son grandes, pero en el transporte público es bastante lento, en el metro poder llegar, entonces tenía que estar a las 8 estudiando lutería, salía a las 4 de la tarde, de ahí para la orquesta, y salía a las 11 de la noche, y llegaba a mi casa a 11:30, y al otro día 5:30 de la mañana, y no. Tuve que decidir ahí, y lo que hice fue seguir tomando un poco de clases de flauta, pero algo como complementario al estudio de la lutería, que era lo que estaba enfocada. Por eso es que yo fui a Venezuela a estudiar técnico en instrumentos de viento. Y flauta estuve tomando clases. Después ya el último año más o menos ya no seguí tomando clases, sí estudiando yo, pero no tomando clases. Pero enfocado en eso, en realidad, pues, en ese estudio. Después fue que me vine, me instalé acá, y puse mi taller, que es de lo que trabajo ahora, aparte de dar clases de flauta en el núcleo. No sé si respondí tu pregunta, porque me voy medio por las ramas. Vos cualquier cosa avísame. ¿Qué te incentivó para empezar la carrera de luthier? ¿Qué me incentivó? Que de atrevida, de chica, bueno, no tan chica, ponele que tenía 4 años, tocando flauta, mis alumnos no escuchen esto, y desarmé la flauta, no lo hagan en sus casas. Desarmé la flauta, desarmé un pedacito y, mirá, se saca esto y se vuelve a poner acá, y la fui desarmando y después de repente me di cuenta que la podía desarmar toda y la podía armar. Entonces fui preguntando a ver cómo podía limpiarla, hablando con un técnico en instrumentos, porque no es así nomás, si se pierde un tornillito después te vuelve loco, o si pones un tornillito mal se te puede doblar alguna parte y ya es un problema muy grande, por eso digo mis alumnos no escuchen esto. Y vi que la desarmaba y que la armaba y me gustaba y empecé a investigar a ver qué se hacía, y en realidad me vi más así cuando mi flauta se me trancó una llave, y ahí fue que dije, hay que llevarla a alguien que la repare, no sabía ni cómo se llamaban, los que reparaban los instrumentos. Y dije, mirá qué bueno, hacen tal cosa y tal otra, y justo cuando me pasó esto con la flauta, Ariel, el director del sistema de orquestas, tenía que ir a Venezuela y me dijo, te llevo la flauta, que así te la reparen. Bueno, dale, sí, buenísimo, le llevaron, la repararon, toda la trajeron, buenísimo. Yo quiero saber qué le hicieron, cómo lo hicieron, y entonces empecé a investigar, y en una de las idas a Venezuela, pero por la orquesta, creo que fue una vez que fuimos, se hizo la orquesta de la CAF, la Cooperación Andina de Fomento, que dirigía Gustavo Dudamel,
y fuimos algunos músicos de diferentes países, y de Uruguay fui yo junto con otros músicos compañeros. Sí, fue esa vez, sí, perdón, estoy pensando y acordándome si era ahí o no. Entonces yo pedí, esa vez que fui, pedí para ver si se podía ir a visitar el núcleo donde estaba para aprender la profesión de técnicos en instrumentos de viento. Me dijeron que sí, y fui a ver, estoy dudando si fue esa vez o no fue antes, pero ponele que fue esa vez. Y me encantó, y vi cómo funcionaba todo, y ahí yo dije, yo quiero venir, quiero estudiar, me encanta. Y después de esa vez, como a los 3 meses fui, y estuve un mes, creo, sí, un mes estuve, y me encantó. Yo dije, bueno, voy para probar, veo, si me gusta, buenísimo, veo después, y si no me gusta, no me gusta. Pero no, fui y me encantó, me enamoré. No te digo que tanto como no te digo que tanto como la flauta, pero casi igual. Te diría ya que ahora más. Pero la verdad que me encantó. Entonces después me volví a Uruguay, estuve unos meses. Me era difícil tomar la decisión de irme del todo para Venezuela a estudiar, porque yo acá en el sistema de orquestas estaba en la juvenil del Sodre, y a su vez daba clase de flauta en varios núcleos del sistema de orquestas. En el núcleo de Florida, en el núcleo de Minas, en el núcleo de Ciudad Vieja, en el núcleo de Camino Maldonado, en el kilómetro 16. Entonces me costaba mucho como que soltar, exactamente, dejar todo, soltar mis alumnos y todo, que si bien obviamente yo sabía que había otros profesores que le podían dar las clases tanto igual mejor que yo, me costaba eso porque nada, estaba desde el principio del sistema de orquestas dando clases como estudiante y después dando clases, entonces me costaba mucho tomar esa decisión, pero realmente me gustaba mucho, y bueno, explicando toda la situación y todo, nada, me apoyaron acá en el sistema de orquestas de que sí, que fuera, que estudiara, si bien quedamos tristes, siempre me apoyaron de que fuera, sí, a estudiar, y bueno, estudié allá, trabajé un tiempo también en la misma academia, trabajé un tiempo ahí y después me vine. Y creo que nada, creo que eso responde la respuesta, responde la pregunta. Sí. Hasta ahí. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 21:30 horas y los jueves la repetición a las 16 horas. Por pantalla de Canal 11, un canal con identidad local. Esto fue Rompecabezas, un programa para armar. Música, Teatro, agenda, espectáculo, entrevistas, anécdotas, personas. personajes.